Dios le bendiga, amados hermanos. Le habla su hermano Didascalo Soriano y en esta hora es un placer estar con ustedes. Bien, en esta hora quiero compartir con ustedes, quiero al mismo tiempo advertir a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica ortodoxa, de que tengan cuidado. Estamos en tiempo de apostasía y estamos viendo resurgir doctrinas herégicas que estuvieron presentes en la iglesia primitiva. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 2 dice que así como hubo falsos profetas, van a haber falsos maestros. Y la palabra falso maestro es del griego pseudodidaskalia o pseudodidascalo, que significa propagadores de errores. Casualmente en estos últimos tiempos hemos visto una propagación increíble de distorsiones teológicas. ¿Ok? Y lo que más duele, lo que más llama la atención es que personas que tenían una doctrina apegada a la Biblia, sana doctrina, se ven envueltos en estos tipos de enseñanzas que son herégicas, que son putrefactas y que no va acorde a la Biblia. Una de las doctrinas que está afectando a mucha iglesia es el preterismo. ¿Ok? Hay muchos que se meten al preterismo y sin saber el peligro de esto. El preterismo llega y lleva a la persona a negar los eventos concomitantes con relación a la venida de Cristo, como lo que es la gran tribulación, como lo que es el arrebatamiento pretribulacional. Niegan textos proféticos que tienen cumplimiento al futuro, gloria a Dios, como es Mateo 24, que no fue cumplida totalmente, ¿ok? Sino que hay un aspecto en ella que es escatológico y que según algunos preteristas, y el preterismo enseña de que ya todos los elementos de Mateo 24 fueron cumplidos en el pasado. Niegan a Apocalipsis dentro de un contexto escatológico, niegan a Daniel dentro de un contexto escatológico, especialmente Daniel 9:27, las 70 semanas de Daniel, que en hebreo se llama Shabúa y tiene que ver con un evento que va a trascender, ¿verdad? Y que va a culminar con la última semana. Para los preteristas, la última semana no existe. ¿Por qué? Porque ellos ubican todas las profecías dentro de un marco del pasado. Por ejemplo, creen que las 70 semanas ya fue cumplida por Cristo. O sea, las 70 semanas se cumplieron en Cristo. Creen que Mateo 24, con relación, ¿verdad?, también a la abominación desoladora que habló Cristo, tomando de base a Daniel, también dice que ya se cumplió, especialmente en el año 70, y que ya no tiene un cumplimiento, ¿ok?, en el futuro. Niegan todos los textos que tienen que ver con un arrebatamiento pretribulacional, ¿verdad? Y prácticamente distorsionan los textos que claramente se hablan sobre esto. ¿De dónde viene el preterismo? El preterismo viene de un católico jesuita llamado Luis Alcáncer, que fue inventado en el 1700. O sea que la iglesia en 17 siglos no conocía esta teoría. Y Luis Alcáncer la reformuló porque quería distorsionar la visión y los ataques de la reforma o la iglesia reformada, ¿verdad? Vamos a decirlo así, porque ellos eran de enfoque historicista y lo que hacían era que acusaban al Papa como de anticristo y la iglesia católica como la gran ramera. Para desenfocar a los reformadores de estos ataques, ¿verdad?, inventaron el preterismo, donde agarraban toda la profecía, incluyendo la profecía que tenía que ver con un anticristo, y lo llevaban al pasado, ¿ok? Entre otras cosas, y que no había una trascendencia que no iba a abarcar en un tiempo futuro, y por tanto toda la profecía que tenía que ver y que perjudicaba, ¿verdad?, a la visión jesuita católica, ellos lo ubicaron en el pasado. Esto trajo como cosmovisión y como distorsión que dentro de la iglesia evangélica comenzaran a levantarse preteristas que le enseñan en la universidad, le enseñan en la iglesia. Por eso yo le digo a los pastores, le digo a los maestros en su congregación, tengan cuidado a quien usted permite que enseñe y tengan cuidado a quien usted le da su micrófono. Permítame decirle que el preterismo está en todos lados. El preterismo está teniendo una especie de resurgimiento, y que el preterismo tuvo un auge en la iglesia primitiva. ¿Cómo así? Sí, vemos un atisbo. Cuando hablamos de atisbo es que hubo una porción del preterismo que surgió en los tiempos del apóstol Pablo, especialmente, y vamos a analizarlo en el libro de 2 de Timoteo 2:18, donde vemos que una doctrina escatológica como la resurrección, dos creyentes llamados Himeneo y Fileto dijeron que ya se había efectuado. Ok, y el apóstol Pablo condena esto como una desviación de
la fe. El texto dice: y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, escuche bien, que se desviaron de la verdad. Mire cómo dice el apóstol Pablo: se desviaron de la verdad. Y esta palabra desviarse entra en un contexto griego llamado astosheo, que significa prácticamente errar en el blanco, o sea, moverse, gloria sea el Señor, apartarse de la verdad. O sea, hubo unos creyentes que comenzaron a poner en pasado enseñanzas que son escatológicamente futuras, y que, como dice Robert de Mons en su libro Introducción a Apocalipsis, toda escatología es futura. ¿Ok? Esto es importante. Este tema, ¿verdad? El apóstol Pablo condenó esta acción. Igualmente, así como Himeneo y Fileto, hoy en día tenemos un montón de maestros enseñando que eventos escatológicos ya ocurrieron en el pasado. O sea, eventos que tienen que tener lugar cumplimiento futuro, dicen que no van a tener cumplimiento futuro porque ya eso se cumplió en X tiempo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el tema de la abominación desoladora. Usted va a escuchar maestros decir que la abominación desoladora ya se cumplió en el año 70 y que no va a haber un cumplimiento futuro. El tema de que un anticristo tiene que hacer un pacto, ¿verdad? Gloria sea al Señor, o confirmar un pacto. Ellos ven ahí a quién, a Cristo, así ubicando este hecho en el pasado. O sea, lógicamente todo eso ellos lo van a respaldar con textos muy mal interpretados. Pero yo no me quiero detener en el preterismo, ¿ok? Porque el preterismo es fácil de refutar, no es difícil. Una de las cosas que, por ejemplo, se le pasa por encima a los preteristas cuando hablan del pacto, ¿verdad? Con relación a Cristo, es que hay dos palabras para pacto. ¿Ok? Jeremías 31 dice nuevo pacto, mientras que Daniel 9:27 habla de confirmar un pacto. La palabra confirmar es gavar en hebreo y es hacer prevalecer, sostener con insolencia, una inclusión negativa, pero hacer fuerte un pacto. Mientras que la palabra nuevo pacto en Jeremías es hadash, que es reciente, nuevo, que tiene como carácter transformación, renovación y ser distinto en naturaleza. Cristo no vino a confirmar un pacto. ¿Cuál pacto confirmó Cristo? Cristo no vino a hacer prevalecer un pacto. Cristo vino a ¿qué? A hacer nuevo pacto. Casualmente, los apóstoles y el Nuevo Testamento, cuando hablan del nuevo pacto, usan la palabra kainos y no usan la palabra neo. Neo es nuevo, como nueva creación, es como decir nuevo zapato. Pero kainos tiene una característica que, aparte de que puede ser nuevo en naturaleza, también tiene un carácter de transformación. O sea, él toma lo antiguo, lo transforma y le da un carácter de nuevo, de reciente o de distinto, lo hace distinto. Esto es importante. Con relación a esto, que el preterismo se le pasa por encima, es que hay dos pactos claramente reconocidos por el apóstol Pablo. Dios es un Dios de pacto. Está el pacto noético, está el pacto abrahámico, está el pacto davínico, gloria a Dios. Pero cuando Pablo se refiere a la gracia, él siempre lo pone de relieve con la ley. Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo, en la analogía de Agar, ¿verdad? Gloria a Dios, y Sara, dice que ellas representan los dos pactos. Oigan bien, esto es importante. Y dice que uno, el pacto que es y representa la ley, que da hijo para esclavitud, es una cosa. Y el nuevo pacto, que en esta analogía representa a Sara y representa a la libre, la celestial. Ojo con esto. En relación a esto, Cristo, que también el autor de los Hebreos hace una comparación del antiguo pacto que tiene que ver con lo que se le dio en Éxodo 20 a Israel, y el nuevo pacto que hizo Cristo con la casa de Judá en la Pascua, o en el Peshat, cuando iba a celebrar la cena. El autor de Hebreos da por sentado de que el antiguo pacto fue envejecido, fue invalidado y estaba próximo a desaparecer, porque Dios estableció promesas bajo un nuevo pacto, kainos, con mejores promesas. Cristo no vino a confirmar, a hacer un gavar, berit. Cristo vino a hacer un nuevo pacto. ¿Ok? Cuando entendemos eso, entonces entendemos de que Daniel 9:27 no se refiere a Cristo. Que tendríamos que hacer un estudio, ¿verdad? Con un contexto histórico, gramatical y teológico, para ubicar las 70 chabugas
y entender que hay una cronología literal, ¿ok? Y que literal se va a cumplir las 7 semanas, las 62 semanas y la última semana, todas tienen una continuidad lógica, aritmética y literal. Esas son cosas. El preterismo es bastante fácil. Por ejemplo, el tema de Mateo, ¿verdad? 24, que ellos normalmente siempre están diciendo que esa abominación desoladora tuvo cumplimiento ya en el año 70, ¿verdad? Y que ya se cumplió lo que está en Daniel 9:27 y que ya no tiene trascendencia. Bueno, esto también es fácil de destruir. Por ejemplo, cuando Cristo menciona la abominación desoladora, tenemos que usar y hacernos preguntas. La abominación desoladora, ¿verdad?, que ocurre en el Daniel 9:27, cuando aparece quien hace el pacto, ¿ok? Eso es importante. Cuando hace el pacto, y cuando hace el pacto, ¿verdad?, a la mitad de la semana, ¿verdad?, rompe el acuerdo y viene lo que se llama la destrucción. Casualmente, tenemos que preguntarnos, ¿hizo Tito, general Tito, en el año 70 un pacto de 7 años con los judíos? No. Tampoco Jesucristo. Cristo nunca hizo un pacto con los judíos de 7 años. Ok, esto es importante. Al contrario, cuando Cristo viene, Cristo muere, ¿verdad?, y entrega su vida, 40 años después viene la destrucción del templo. Ok, Tito tampoco hizo un pacto con los judíos, nada que ver, ni tampoco fue un pacto de 7 años. Al contrario, después de la destrucción del templo vino la guerra de Quitos, vino la guerra de Bar Kojab, dentro de todo eso vino lo que se llama la expansión de la iglesia hasta el sol de hoy. Entonces no puede tener cumplimiento eso ahí. Por eso el preterismo tiene muchas lagunas, ¿okay?, y tiene muchas formas de destruirse. Ellos utilizan la manipulación, la dialéctica para poder confundir. Pero voy a dejar el preterismo aquí porque para mí más importante es la otra postura. La otra postura tiene que ver con el reemplacismo. Reemplacismo es una doctrina putrefacta que dice y enseña que Israel ya no está siendo tratado por Dios, que Dios rechazó, que Dios desechó a Israel como nación étnica y que ahora la iglesia reemplazó a Israel y que la iglesia es el verdadero Israel. Eso es lo que usted va a ver. No se va a hacer distinción entre la iglesia y el Israel étnico. Y bueno, esto da pesar, ¿ok? Sin embargo, vamos a ver la historia de esto. ¿Dónde surge esto? El reemplacismo surge después del 135, aunque algunos padres de la iglesia excipientemente comenzaron a tener tintes reemplacistas. Pero ¿cuál fue el enfoque real del reemplacismo? Primero, hubieron 3 eventos importantes que dieron lugar al reemplacismo, que fue la destrucción del templo en el año 70. Después de la destrucción del templo vino lo que se llama en el 115 la guerra de Quitos. Y luego en el 100 y pico vino lo que se llama la guerra de Bar Kojab. Cuando se armó la guerra de Bar Kojab, ¿verdad?, y que Bar Kojab fue muerto, Roma hizo lo que se llama la Aelia Capitolina, una ciudad la cual le impidió el ingreso a los judíos. Tras que los cristianos trataron de, ¿verdad?, ayudar al judaísmo en este caso, tras el fracaso de que no podían entrar directamente a su propia tierra en ese momento, la iglesia patrística comenzó a pensar de que Dios había desechado, se había olvidado, no estaba reconociendo a Israel, especialmente el Israel étnico, sino que comenzaron a decir que la iglesia es el reemplazo, es el sustituto de ese Israel y que ahora la iglesia es el Israel verdadero. A eso súmensele lo que es el amileniarismo. El amileniarismo, que bueno, gloria sea al Señor, lamentablemente no tiene ni siquiera base bíblica ni asidero bíblico. Es una distorsión teológica. Sostener el amileniarismo prácticamente es absurdo porque no tiene base, pero el problema del amileniarismo es que tiene como base y tiene entremezclado el reemplacismo. Agustín de Hipona en el siglo IV introdujo lo que se llama a la iglesia profesante el amileniarismo y comenzó a alegorizar como era pertinente a la escuela de Alejandría, a la iglesia de Alejandría, y él estaba influenciado por Orígenes III, que también era un manipulador en cuanto a lo que era interpretación y que era un gran erudito. Sí, claro, tenía el exapla, conocía hebreo, no un hebreo profesional ni gramatical, sino un hebreo teológico y gloria al Señor, pero también cometió
a través de la alegorización muchos errores. Por ejemplo, en el tema de la Trinidad, él visualizó a Cristo como un Dios intermedio que estaba sujeto a la razón. Imagínense. Este fue el que influyó a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, en su libro Ciudad de Dios, dio la idea de que Israel y la iglesia eran el mismo pueblo, de que espiritualmente la iglesia es el Israel de Dios y que ya Dios no tenía nada como que ver con el tema de Israel étnico. ¿Ok? En el año 1500 salen diferentes eruditos, tales como Joseph Mede, Morgan Edward, John Hill, muy importante, que salieron y comenzaron, Jonathan Edwards, y comenzaron a interpretar, especialmente en el 1500, el texto de manera literal, tal y como los padres de la iglesia de los primeros siglos. Tomaron en consideración temas que por causa de la alegoría y el reemplacismo se habían olvidado. ¿Cuáles temas? Vamos a ver. Bíblicamente, Israel tiene promesas físicas. Ok, Jeremías, y vamos a leerlo, tengo mi Biblia electrónica acá, que esto es importante. Jeremías capítulo 31, verso 35, capítulo 31, 35 dice: si faltasen estas leyes delante de mí, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, Israel tiene promesa de permanecer como nación. Ojo con esto. Esto es importante porque Dios pone a esta promesa a la altura de las leyes cósmicas, sol, luna, estrella, y que el día que desaparezca la luz, la luna y la estrella, a ese mismo día desaparece Israel como nación. Quiero que tomen en cuenta esto. Jeremías también 33, 24 dice: no has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo: dos familias que Jehová escogiera ha desechado. No desecharé la descendencia de Jacob. Yo quiero que usted note que está hablando de la descendencia de Jacob y que Dios no la iba a desechar. La frase Jacob siempre se usa para hablar de manera étnica y nacional de Israel, y Dios ha prometido que no la iba a desechar. Aquí hay una negación de que Dios se iba a descuidar del pueblo étnico de la descendencia de Israel. También Génesis 17 dice: estableceré mi pacto por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí también habla de un pacto perpetuo con la descendencia de Abraham. Levítico también 26:44 llega a un extremo de decir que Dios no lo iba a desechar y no iba a invalidar ese pacto. Mire, hermano, todo esto son profecías que se dieron en el Antiguo Testamento. También tenemos profecías tales como Amós 9:14, la cual dice: los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. Promesa física. Ok. Isaías 49:14, la cual dice: se olvidará la mujer de la que dio a luz. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Aquí está hablando también de Israel nacional. Bastaría por hablar de Ezequiel 36:22, la cual dice: os tomaré de las naciones y los voy a traer a vuestro país. Ezequiel 37, etcétera. Cabe destacar que todas estas palabras, toda esta profecía, estaban dentro de un contexto inmediato, ¿ok? Estaban pasando por situaciones en las que Dios le promete victoria, pero al mismo tiempo la escatología y la hermenéutica apostólica demostró que tiene un alcance remoto. Vamos a ver algunas evidencias. Por ejemplo, Isaías 49:6: te he puesto como luz a las naciones para levantar a Israel, a Jacob. Este texto lo utiliza Pablo en Hechos capítulo 13:47 para hablar de los gentiles. Dice que en el verso anterior dice que los judíos rechazaron la palabra de Dios y los apóstoles se volvieron a los gentiles, y dice para que se cumpla la palabra cuando dice: te he puesto como luz en las naciones, y dice que los gentiles se regocijaron. Toda esta profecía que nosotros hemos estado desglosando hace referencia primeramente a que Dios tomaría un pueblo que no es pueblo ni era pueblo, y Dios lo reconocería como pueblo sin desconocer a Israel, porque hay promesas, repito, que son físicas y políticas para Israel, y dentro de toda esa promesa también habían promesas para un pueblo que no era judío, pero que Dios le iba a llamar pueblo. Ahí está la iglesia. En el libro de Efesios capítulo 3, verso 6, el misterio que el apóstol Pablo habla no tiene que ver con los judíos.
No, léalo bien, tiene que ver con los gentiles. Pablo dice, misterio, del griego mysterium, que el apóstol Pablo habla siempre de misterios, cosas que estaban ocultas, pero que Dios las reveló a sus santos apóstoles y profetas. Por ejemplo, el misterio del endurecimiento de Israel, Romanos 11:25. El misterio del arrebatamiento de la iglesia, el que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso está en 1 de Corintios capítulo 11, 1 de Corintios 15, capítulo 52. El misterio también de la iglesia que Dios tomaría y formaría un cuerpo, una asamblea propia de él, Mateo 16. Esto es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque ahora Pablo, ¿verdad? Habla de un misterio, ¿verdad? Y que ese misterio tiene que ser y tiene que ver, mejor dicho, con la iglesia o con el pueblo gentil. El apóstol Pablo dice, misterio que había estado velado, pero que ahora Dios lo revela, que es que los gentiles formarían a ser coherederos y miembros del cuerpo juntamente con los judíos. O sea, el gentil formando parte del pueblo de Dios. Ese es el misterio que el apóstol Pablo está resaltando. Esto es bastante interesante, amados hermanos. Ahora bien, hay promesas donde Israel iba a permanecer como etnia delante de Dios, ¿okay? Esto ya lo hemos puesto claro. Y también hay promesas en que Dios llamaría a otro pueblo que no es pueblo como pueblo de Dios. Como dice Isaías 19:25, mi pueblo, distinguiendo de Israel que era su heredad. Ahora, aquí vemos que en Romanos 11, el apóstol Pablo está tocando un tema, y esta es la parte que mucha gente no entiende. Los reemplacistas no comprenden, y a partir del 135 y a partir de la teoría reemplacista de la patrística, a partir del alegorismo de Agustín de Hipona, gloria a ese Señor, se empañó esto. Pero la creencia bíblica de la distinción de Israel étnico y la iglesia como pueblo de Dios, el pueblo de Dios, es bíblica y no se puede negar. Hay una cosa que voy a enfatizar: Dios solamente tiene un pueblo, y ahora mismo el pueblo de Dios es la iglesia, y ese pueblo está conformado tanto por judíos como por gentiles. Efesios 2:14 dice que de ambos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, hizo un solo, pero que ese pueblo es uno en Cristo, y ese lugar donde los judíos y los gentiles son uno es la iglesia. La iglesia cristiana es el cuerpo de Cristo. Ok, ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver que hay un evento que se profetizó, especialmente en el libro de Oseas, capítulo 2, donde Dios aparentemente, ¿verdad?, hablaba de un rechazo en juicio a Israel. Vamos a ver cómo también Mateo, capítulo 15, declara de que los judíos, a través de boca de Isaías, iban prácticamente a rechazar lo que es la revelación de Dios y no iban a entrar al cuerpo de Cristo. Cuando Mateo dice en el capítulo 15, ciertamente sobre vosotros habló el profeta Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí él está tomando un texto de un contexto inmediato, pero lo está llevando al tiempo de él. Los judíos, ¿verdad?, en ese momento rechazaron a Cristo. ¿Y qué pasa? Que ese judaísmo, ¿verdad?, que rechazó a Cristo, es lo que el apóstol Pablo le llama el Israel endurecido. Primero vamos a ver cuáles son las aplicaciones teológicas. Hay una promesa en que todos los gentiles, o mejor dicho, que los gentiles iban a ser alcanzados por Dios. Génesis 12:13 le dice a Abraham, ojo con esto: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es importante que usted entienda, porque aquí se está dando una profecía en que Abraham, ¿verdad?, en Abraham se le dan la profecía, la promesa de que en él, en ti, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es importante que se entienda, porque hay mucha gente que está tomando la ilustración de la raíz, de las ramas naturales y del olivo silvestre, y están enseñando inequívocamente o equívocamente que la raíz es Cristo. Cristo no es la raíz. ¿Por qué Cristo no puede ser la raíz? Te voy a explicar por qué. Porque la raíz es la promesa a Abraham. A quien se le dio la promesa fue Abraham. Cristo aparece como descendiente de Abraham y como el canal, la cual hace que nosotros, ¿verdad?,
pertenezcamos al linaje de Abraham y seamos alcanzados por la promesa abrahámica. Eso es lo que el texto dice. Primero vamos a ver, dice Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es lo primero. Lo segundo, en Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. O sea, ahora vemos dos declaraciones proféticas. Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego en el capítulo 22, verso 18, dice que en tu simiente. Aquí hay algo. Aquí se está incluyendo la bendición que alcanzaría a los gentiles. Y aquí vemos que la raíz no es Cristo. Cristo es la simiente. Y sabemos que una cosa es la descendencia y una cosa es el progenitor. Una cosa es la raíz y una cosa es la rama. Ok, esto es importante. Y aquí vemos que en Gálatas 3:16 dice que la simiente es Cristo. Cristo es el canal por la cual la bendición de Abraham va a tocar a todas las naciones. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 4, 11 y 12 dice que él recibió el sello de la promesa en la incircuncisión para ser padre de los gentiles, pero también para ser padre de los judíos. En Romanos 4, Abraham se presenta como el padre de los creyentes, el padre de los judíos y el padre de los gentiles. Y esto solamente tiene razón si Abraham o la promesa de Abraham es la raíz. Si usted quita y usted pone a Cristo como la raíz, ¿qué lógica tiene? ¿Cómo conectamos entonces Gálatas 3:7, Gálatas 3:29, Gálatas 3:8 con relación a la justificación por fe que se le dio a Abraham para los gentiles y para los judíos? No tiene lógica. Pero si usted entiende que la raíz es la promesa abrahámica y que a través de Cristo, que es la descendencia, que es la simiente, se cumple esta promesa, entonces aquí sí tiene toda coherencia teológica. Vamos a ver por qué. Gálatas 3:8 habla y dice, Dios anunció de antemano el evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios anunció esto. Ahora bien, hay que observar que lo que Dios anunció es la justificación a través de la fe. Gálatas 3:29 dice, si vosotros, escuche bien, sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, Cristo, estar en Cristo es lo que nos conecta con Abraham. Por tanto, la raíz no es Cristo, la raíz es la promesa abrahámica. Cristo es el tallo donde las ramas naturales y las ramas silvestres están unidas, conectadas, donde la savia, que es la promesa de Abraham, brota desde la raíz y nos alcanza a nosotros. Y esto es realidad a través de Cristo, porque Cristo es la descendencia, la simiente por el cual la promesa hecha a Abraham nos alcanza. Eso es lo que dice Entonces, entendiendo, amados hermanos, que la raíz es la promesa abrahámica, entendiendo de que Cristo es la simiente, miren el orden: raíz, descendencia, ramas naturales, que son también la descendencia, que son descendientes físicos, y Cristo es la simiente por el cual va a bendecir a las naciones. Los silvestres somos nosotros. Aquí encaja perfectamente con la ilustración. Pero cuando usted agarra y usted pone a Cristo como raíz, entonces esto no cuadra con la promesa del pueblo gentil siendo copartícipe del mismo pueblo. ¿Quién son los que están abogando por una teoría tan absurda, tan ilógica? Porque esto es una pésima teología. Los reemplacistas, porque ellos necesitan tener a través de esta distorsión y hacer creer que la iglesia es el Israel verdadero para Dios, y que Dios ya no tiene que ver, no tiene ningún trato especial con el Israel étnico. Por eso ellos ubican a la iglesia como la raíz. Pero lo que hemos hablado, la doctrina que hemos dicho en cuanto a los textos bíblicos, es lo más apegado a la Biblia. Ok, Abraham, ¿verdad? Se le da promesa de que en él alcanzaría prácticamente de bendición a las naciones de la tierra, y en tu simiente. Y luego el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice que la simiente es de Cristo, y que en Cristo, si somos de Cristo, entonces somos linaje de Abraham. Mire la conexión. Cristo es el canal para yo pertenecer al linaje de Abraham, y si soy linaje de Abraham, entonces la promesa que se le dio a Abraham
ni alcanza a mí como a las ramas naturales. Esto es lo que enseña en un exégesis sano la Biblia. Ok, maestro, pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 22 que Cristo es la raíz. Vamos a leer bien. Dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Esta palabra tiene un contexto distinto porque es un contexto mesiánico y también incluye lo que se llama la divinidad y la preexistencia. Normalmente, incluso en el libro de Mateo capítulo 22 y aún en los Salmos, Cristo se presenta como el Señor de David. Fíjense, siempre se menciona en el aspecto mesiánico a Cristo con David. Ok, pero nunca vemos esta misma analogía con Abraham. Y cuando aparece con Abraham es en el aspecto divino. Antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, yo estuve antes, yo soy preexistente, usando el nombre divino de Dios. Ahora bien, hermano, aquí vamos a ver por qué Pablo y cómo Pablo distingue de la iglesia del Israel étnico. Una mala comparación, es decir, el Israel o la iglesia. Usted tiene que especificar. Esto se llama una mala doctrina, una mala herejía. Bueno, se llama manipulación dialéctica. Preste atención a los títulos de los gurúes, de los iluminados de estos tiempos que quieren hacernos creer, gloria a Dios, que de cierta forma, ¿verdad?, tienen la razón, pero no la tienen, hermano. Quiero enfatizar algo. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Usted no tiene, no, porque podemos tener discrepancia. Yo también puedo diferir. Usted puede diferir de que usted quiera. El problema es cuando usted difiere de la Biblia, cuando usted difiere de Cristo, cuando usted difiere de Pablo. Y este tema, usted no reconocer de que la raíz es Abraham y la simiente es Cristo, y usted no entender que Dios está tratando con Israel étnico y que Dios no lo ha desechado, sino que lo reconoce a pesar de que la iglesia es el pueblo de Dios. Eso, amado hermano, eso es una pésima teología, y eso, amado hermano, gloria es el Señor, es una señal de distorsión teológica. Hay que ser serio. Romanos 11, 25 y 26, Pablo distingue de la iglesia y del Israel étnico, el Israel endurecido. Dice, porque este misterio en que Israel está endurecido en parte, será hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. La palabra hasta es un proceso temporal. Ok, es importante. Y esta palabra hasta indica que hay un límite. O sea, ¿hasta cuándo va a durar el endurecimiento de Israel? O sea, cuando hablamos de endurecimiento, estamos hablando de la incapacidad del pueblo étnico en reconocer a Cristo como Mesías. Dios siempre ha trabajado con un pueblo. Lo viene trabajando desde el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento solo hay un pueblo. Sin embargo, el endurecimiento de Israel en parte causó una fracción. Fraccionó, gloria a Dios, el pueblo, haciendo de que los judíos endurecidos sean desgajados, ¿verdad?, del pueblo de Dios, y haciendo que los gentiles, nosotros, seamos injertados. Y este endurecimiento es temporal. Ok, es temporal. Eso la Biblia lo enseña. Gloria sea al Señor. Y cuando la Biblia dice que todo Israel será salvo, está en futuro. Ok, eso es importante. Y cuando menciona Israel es porque lo está distinguiendo de los gentiles. Si la iglesia prácticamente, como dicen algunos, fuera el verdadero Israel, entonces usted y yo sabemos que este texto no tendría ni una gota de sentido. Vamos a ver, amados hermanos, cuáles son algunos textos mal implementados por los mal llamados preteristas reemplacistas, porque ahora se están uniendo, todas las herejías se están uniendo. Quiero decirle algo: téngase cuidado con aquellos ministros que viven cambiando de postura. Tú, el que me conoce, sabe que yo vivo siempre firme con una sola enseñanza. Yo soy firme en la Biblia, no fluctúo. Usted va a ver diferentes personas que hoy creen una cosa, mañana creen otra. Eso se llama hermanos de doble ánimo. Tenga cuidado con eso. Ok, tenga cuidado con eso. Hay un espíritu de contradicción, un espíritu de error que está arropando especialmente la República Dominicana. Primero, muchos dicen que la iglesia es el verdadero Israel. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los textos que prueba todo lo contrario es Gálatas 3:23. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Aquí lo que enseña es que Cristo es la simiente que conecta al creyente con Abraham. Sin embargo, ellos quieren decir con este texto, porque algunos
reemplacistas y amileniaristas que prácticamente comparten esto, y por eso es que para mí el amileniarismo es una herejía. Yo respeto a los amileniaristas, son excelentes personas, pero el amileniarismo es una herejía que niega fundamentos escatológicos. El reino milenial es una enseñanza céntrica fundamental de la fe cristiana. El que Cristo iba a levantar un reino, que vamos a hablar sobre eso, que es físico y que corresponde a la promesa de Abraham, la cual también Cristo, cuando regrese con la iglesia regrese con Cristo, va a tener participación en este reino. Es una doctrina, incluso que en la patrística se puede visualizar. Oiga cómo se llama: amilenialista, no milenial. No creo, no acepto. ¿Por qué? Porque alegoriza el reino prácticamente y lo despoja de su aspecto literal. Que eso vamos a hablar más adelante. Lógicamente, Pablo habla de la iglesia como linaje, no como pueblo étnico, no como reemplazo. Eso es imposible. Gálatas 6:16 dice que aquí muestra que Pablo habla del Israel de Dios. Error número 1. Gloria a Dios. Primero, no se puede formar una doctrina de un solo texto. Y aquí es un caso aislado. Y que la gramática destruye la teoría del reemplazo aquí. Porque el texto dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea ellos y al Israel de Dios. Hay dos grupos. El kai, que en griego es kai, es copulativa. No es narrativa ni explicativa, es copulativa. ¿Qué significa eso? Que está distinguiendo a dos grupos. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. ¿Quiénes son el Israel de Dios? Los judíos que pertenecen a la iglesia, que no son gentiles. Ahora, ¿y por qué Pablo le llama a ellos el Israel de Dios y no le llama simplemente los creyentes? Porque el apóstol Pablo en Gálatas y también en algunos aspectos de Romanos estaba batallando con un cierto grupo de creyentes judíos que de una forma u otra, ¿verdad?, habían regresado al judaísmo, no en todos los casos, y enfatizaban que era necesario vivir como judío, comer como judío, observar la fiesta judía, llevar incluso la circuncisión. Y el apóstol Pablo señala que el judío que practica eso no es pueblo de Dios, no es el Israel de Dios, sino que aquellos que tienen su fe en Cristo, tales como los gentiles que se han convertido, estos sí son el Israel de Dios. Es un título de confrontación estratégica de Pablo, igual que Romanos capítulo 2, cuando el apóstol Pablo dice que el judío no es el que él es en exterior, sino que él es el interior. Ahí el apóstol Pablo lo está diciendo que la iglesia es el Israel de Dios verdadero. Ahí está atacando y diciendo que el judío, ¿verdad?, en el mismo apelativo, no es el que practica tales cosas en el exterior, sino aquel que ha recibido a Cristo, ¿verdad?, y que internamente, espiritualmente, está dentro del cuerpo de Cristo. Este es el verdadero judío. Ok, esto es importante, entender que Pablo utiliza estos tipos de analogía para contrarrestar a lo que erróneamente querían decir, que el que no practica la liturgia judía no era pueblo de Dios ni pertenecía al judaísmo. Ojo con esto.